Bueno, muy bien, vamos a empezar la conferencia de este mes. Tenemos una persona. Hola Luisa, bienvenida. ¿Me escuchas bien? ¿Está bien el sonido? Oli, Oli, sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, bienvenida, gracias por conectarte. Por ahora tú eres el público. Esperemos que vengan más personas mientras vamos hablando. Bueno, vamos entonces a comenzar con la conferencia de este mes. Todo este año hemos estado haciendo unas conferencias, unas charlas sobre la figura de Mozart, el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de la difusión de, bueno, de temas culturales que tienen que ver con los espacios de habla alemana. Entonces, es lo que hemos estado haciendo. Esta ya es nuestra cuarta conferencia y bueno, estaremos haciendo esto todo el año. El tema de este mes es una obra que se llama A la Turca. Vamos a ver de qué se trata la obra de Mozart A la Turca, una de las melodías más conocidas de este compositor y de toda la música clásica. Bien, empecemos con los festivales de la ciudad de Salzburgo. Estas conferencias las empezamos en febrero y comentábamos que este año, ¿no? A principio de año, en la ciudad de Salzburgo se hicieron unos festivales de música celebrando el nacimiento de Mozart, celebrando 270 años del nacimiento de Mozart. Vamos a leer un poco acerca de la historia de estos festivales. Vamos a leer los textos en alemán y las traducciones al español. Leemos allí el título Mozart und die Salzburger Festspiele. Y de fondo vemos
un edificio donde se hacen normalmente estos festivales allá en la ciudad de Salzburgo. Leamos el texto en alemán. Dice: Bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt sich Salzburg als Mozartstadt zu fühlen. Anlässlich der Enthüllung des Mozarts-Denkmals am 4. September 1842 findet ein dreitägiges Fest statt, das von Sigismund Neukomm, einem Neffe Michael Haydns, geleitet wird. Die Feierlichkeiten eröffnet die Aufführung der C-Dur-Messe im Dom. Im Rahmenprogramm des ersten Mozart-Festes findet ein Ball in den Museumshallen statt. Ein Fackelzug, das beliebte Scheibenschießen und Ausflüge in die Umgebung sind weitere Höhepunkte. Bien, esto es un libro de un señor que se llama Helminger. En 2015 hizo una investigación sobre la vida de Mozart. Vamos a leer la traducción al español que hemos fabricado. Dice: Mozart y los festivales de Salzburgo. Ya en los años 30 del siglo XIX, Salzburgo comienza a sentirse como la ciudad de Mozart. Con motivo de la inauguración del monumento a Mozart el 4 de septiembre de 1842, se celebra un festival de 3 días dirigido por Sigismund Neukomm, sobrino del compositor Michael Haydn. Las festividades se inauguran con la interpretación de la misa en do mayor en la catedral. Dentro del programa del primer festival de Mozart se lleva a cabo un baile en las salas del museo, un desfile de antorchas, el popular tiro al blanco y excursiones por los alrededores. Son otros de los acontecimientos más destacados. Precisamente, estos festivales que comentábamos que se habían celebrado a principio de año llevan haciéndose desde la segunda mitad del siglo XIX, un tema muy tradicional de la identidad salzburguesa, de la identidad vienesa, todo el tema Mozart. ¿Eh? Vamos a escuchar un fragmento de la misa en do mayor que nos dicen acá, con la cual se inaugura. Bien, vamos a escuchar el Kyrie. Exacto, vamos a escuchar bueno, en griego la frase Kyrie eleison, ¿no? La sección de las misas que se llama Señor, ten piedad. Es una composición religiosa también de Mozart. Bien.
el mes anterior habíamos hablado de el exceso de mercadeo, de la explotación que hay alrededor de la figura de Mozart en el país de Austria. Tenía un estudiante que me comentó que estuvo en la ciudad de Salzburgo, que ella visitó esa ciudad donde nació Mozart y que efectivamente eso es de esa manera, que es exagerada la adoración y es exagerada la, digamos, como la exaltación de esta figura de Mozart para vender, pero hasta un hueco, pues, o sea, hay de todos los productos con la temática de Mozart, que ya es, digamos, un tema exagerado, ¿sí? Donde de pronto la obra, la música, todo el impacto cultural de Mozart queda en un segundo plano, ¿sí? Porque lo importante es que los turistas vayan y compren recuerdos, pero de pronto la obra de Mozart no es tan discutida. Es un tema que habíamos visto en el mes anterior. Habíamos visto un artista que hizo un performance que se burló de eso, que se había burlado de este excesivo mercadeo alrededor de Mozart. Uno de los ejemplos de ese mercadeo alrededor de Mozart son las conocidas Mozart Kugel. Kugel. Esa es una palabra en alemán que quiere decir esfera, bolita. Pues son unas esferas, son unas bolitas de chocolate que todo el mundo las compra. Y bueno, veamos acá este texto también del señor Helminger. Dice, Pralinen und Parfüms, die Mozart-Vermarktung. Ganz ehrlich, wenn Sie ein authentisches Mozart-Souvenir suchen, dann können Sie ruhigen Gewissens zur Mozartkugel greifen. Diese Kalorienbombe aus Pistazien, Marzipan und Nougat wird im Jahre 1890 vom Salzburger Konditor Paul Furst kreiert. Die Namensrechte tobt ein jahrzehntelanger Streit. Heute sind die handgemachten Pralinen im silbernen Papier des Salzburger Konditorei Fürst original, während sich die industriell gefertigten Kugeln der Firma Mirabell zu erkennen an der goldenen Verpackung echt nennen dürfen. Ya, bien, estamos viendo acá un tema de, bueno, derechos del nombre y etcétera. Bueno, leamos la traducción. Dice bombones y perfumes, la comercialización de Mozart. Seamos sinceros. Si busca un recuerdo auténtico de Mozart, puede llevarse una Mozart Kugel o un bombón de Mozart. Con tranquilidad. Esta bomba calórica a base de pistacho, mazapán y turrón fue creada en 1890 por el pastelero de Salzburgo, Paul Fürst. Durante décadas se desató una feroz batalla por los derechos del nombre. Hoy en día, los bombones hechos a mano y envueltos en papel plateado de la pastelería salzburguesa Fürst son los originales, entre comillas, mientras que los bombones de fabricación industrial de la empresa Mirabel, reconocibles por su envoltorio dorado, tienen derecho a llamarse auténticos. Entonces, digamos, son como dos empresas, dos corporaciones peleándose allí. Bueno, digamos, el origen, el nacimiento de las Mozartkugel. Por un lado, hay unas que tienen unos envoltorios plateados, como leemos acá en los textos, y otras que tienen un envoltorio dorado. Entonces, unos tienen el nombre original y otros tienen el nombre echt o auténtico. Pero es un tema allí, digamos, para evitar demandas por el nombre, pero es el mismo producto intentando explotar la figura del compositor Mozart. A mí una vez mi jefe, que es vienesa, que es de Austria, me trajo unas Mozartkugel, lo más de chévere, eran de este envoltorio dorado. Bueno, muy ricas. Bueno. Bien, ahora sí miremos el tema de esta conferencia que es el movimiento. El movimiento que es el tercer movimiento de una sonata que, bueno, el movimiento más conocido fue el llamado a la turca. Allí vemos la traducción al alemán de
el movimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de sonatas en música, las sonatas normalmente tienen, digamos, secciones o partes, ¿sí? Entonces, esas secciones o esas partes de una sonata se llaman movimientos, como sucede también en las sinfonías. Si una sinfonía tiene también diferentes secciones, se llaman movimientos. La palabra que se usa en alemán es la palabra alemana Satz. Satz. Son los movimientos de una sonata, los movimientos de una sinfonía se dice con la palabra Satz, que casualmente es la misma palabra que se usa en gramática para hablar de oraciones. ¿Sí? Una oración con sujeto, verbo y complementos. En gramática, una oración también se dice con el nombre alemán Satz. Es el mismo nombre que se usa en música para indicar los movimientos de las piezas. Entonces, esta sonata, leemos allí que es la sonata número 11, tiene tres movimientos. El que más se asentó, el que la gente más escuchó, el más conocido, fue el que se tituló A la turca. Ahí vemos el nombre Allegretto. El Allegretto quiere decir más bien el tempo, el ritmo, es más rápido, más, bueno, no tan pausado, es mucho más vivaz, digamos. Otro libro que hemos consultado es de la editorial Oveja Negra, donde también hacen una investigación sobre Mozart. Leamos allí en español original. Dice, la sonata número 11 fue escrita en París a comienzos de julio de 1778, época aciaga para Mozart. El movimiento más característico y famoso de la partitura tal vez es el último, desde luego por contener su rondó a la turca, un alegreto que se inscribe en el exotismo orientalizante tan de moda en esa época. Y ahí abajo vemos unas imágenes de otomanos, de turcos. Vemos acá un comentario un poco crítico, ¿no? De este libro que dice que eso es un exotismo, que es un exotismo orientalizante. Quiere decir que como Mozart era austriaco, salzburgués del centro de Europa, las personas de allá del centro de Europa pues se imaginan el resto del mundo y dicen, bueno, vamos a escribir las músicas del mundo. Un siglo después, Johann Strauss es otro compositor austriaco de Viena que estuvimos celebrando el año pasado a razón del bicentenario, a razón de los 200 años de Johann Strauss. Estuvimos hablando de eso el año pasado. Un siglo después de Mozart, Johann Strauss seguía haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, Johann Strauss escribió la marcha egipcia, la marcha persa, la marcha española, la marcha rusa, la marcha X y la que tú quieras, porque son las culturas germanas, las culturas alemanas tan musicales, intentando hacer como homenajes a las músicas del mundo, ¿sí? Entonces son los austriacos, los alemanes, los de habla alemana, intentando hacer músicas del mundo, pero interpretadas desde su perspectiva vienesa, desde su perspectiva austriaca, ¿sí? La marcha turca o a la turca de Mozart se inscribe en ese exotismo, en ese mismo exotismo orientalizante, donde ellos escuchan los ritmos del oriente y de los otros continentes y hacen como sus propias interpretaciones de eso. Es interesante pensar que hoy en día hay reggaetoneros y traperos alemanes de habla alemana un poco intentando imitar los ritmos de acá del continente y es un poco, sigue siendo lo mismo hoy en día. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a la turca, ¿no? En esta interpretación de un pianista, bueno, aquí del sello del sello discográfico de Warner. Bien, vamos a escuchar la interpretación del tercer movimiento de esta sonata que se titula A la turca.
Bien, y para terminar, vamos a leer un pequeño fragmento acerca de la muerte de Mozart. Hemos estado hablando también de que la tumba de Mozart en el cementerio de Viena, en el cementerio de San Marx en Viena, es un cenotafio, ¿no? Esa palabra quiere decir que eso es una tumba falsa o una tumba vacía. Es decir, que ahí en esa tumba no están los restos de Mozart porque nunca fueron encontrados. Eso es algo que alimenta también la leyenda de este compositor, el hecho de que el cuerpo nunca se encontró y nunca se le pudo hacer una autopsia. Y bueno, hoy en día pues está la tumba ya para que los turistas se tomen fotos, pero ahí no está el cuerpo de Mozart. Vamos a terminar con un fragmento, un texto que nos cuenta sobre la muerte de este compositor. Bien. Doch er kehrte ohne größere Aufträge nach Wien zurück, wo inzwischen die mit Franz Xaver, ihrem letzten Kind, schwangere Constanze in die große zentrale 13. Wohnung Mozarts in der Beletage der Rauensteingasse, Haus Nummer 8, heute ein Neubau, übersiedelt ist. Hausherr ist ein kunstbegeisterter Arzt, der mit dem illiquiden Mozart milde verfährt. Mit Schulden von über 100 Gulden bleiben, als Mozart am 5. Dezember 1791 stirbt. Sin embargo, regresó sin grandes encargos a Viena, a donde mientras tanto Constanza, embarazada de Franz Xaver, su último hijo, se había mudado al grande y céntrico 13.º apartamento de Mozart, situado en el primer piso de la calle Rauensteingasse, casa número 8, hoy un edificio nuevo. El propietario de la casa es un médico entusiasta del arte que trata con benevolencia a un Mozart sin liquidez. Al morir Mozart, el 5 de diciembre de 1791, queda una deuda de alquiler de más de 100 florines. Bueno, ¿alguna impresión, algún comentario, una pregunta sobre toda esta información que hemos presentado? Bueno, pues para el público, bueno, tú que eres el público, ¿no? ¿Alguna impresión, algún comentario sobre todo esto? ¿Cómo te pareció la charla? Bueno, ¿Escuchas? ya, sí, dime. Ya. Dale. No, pues no sabía, digamos, que lo que estás diciendo, como de ese uso tan comercial que se le está dando en algunas partes. Así que no lo esperaba, ¿no? Pues porque igual no es, pues un músico de contemporáneo, un estilo de música, pues que sea atractiva para las masas. Mm. Y no, pues bacano, tan interesante lo que dices. Y pues obvio quedan dudas, pero ahí las voy diciendo, o no sé si ya está cerrando. No, ya cerramos. Sí, pues si tienes de pronto alguna pregunta, pues la puedes hacer, ¿no? Claro, ya para terminar.
Dale, Como espérame, qué dudas te generó? Ok. espérame que me están golpeando y ya vuelvo. Dale. Espérame. Ya. No, pues yo he escuchado también en ese tema como comercial, también publicitario de Mozart, Mm. que sus obras o el efecto Mozart es eso que nos hace más inteligentes, ¿no? No sé Por tú ejemplo, qué exacto. opinión tienes, si eso es solo marketing o si de verdad hay Correcto, como correcto. algo que Mm. concreto que nos diga que sea así. Sí, sí, es algo que no lo había pensado hasta el momento, exacto, digamos, haciendo toda la investigación. Sí, efectivamente se habla del tema del efecto Mozart, de ponerle música clásica a los niños o incluso en el vientre para, digamos, estimular la inteligencia. Pues así, digamos, como espontáneamente, yo pensaría que eso hace parte también del mismo movimiento de mercadeo y de marketing, ¿sí? Es simplemente coger la figura de Mozart para intentar vender algo, en este caso unos discos, en este caso una música para los niños o para, como con la idea de que eso los va a hacer más inteligentes. Yo concretamente no sé, digamos, de esos temas neurológicos y neuronales. Puede que sí haya algo ahí de fondo, pero también puede que sea un tema del mercadeo y del marketing. Me pensaría que eso también se enmarca en eso mismo, ¿no? Es interesante. Me gustaría investigar más sobre eso para las siguientes conferencias. Exacto. Ya. Sí, muy buena pregunta. Me parece muy interesante. Sí. Ya. Dale. Ya. Sí, yo también creo que es algo, Mm. pues, muy de marketeo. Pueda Es que sí probable. tenga Ya. un efecto Mm. diferente pues, en la manera en la que de pronto uno, como en las sensaciones del momento, ¿no? Mm. Del cuerpo, de los mismos pensamientos, pero no creo que en sí module o haga Sí, gran efecto en el cerebro de una u otra manera. Sí exacto. creo que es como una estrategia no solamente de venta, bueno, y Claro, teniendo en claro. cuenta que para ese tema de los niños, todo eso se vende mucho, ¿no? Pues los papás quieren tener hijos perfectos, inteligentes, superiores, y pues Sí, sí. ahí entra todo ese tema de venderles cómo hacerlo. Claro, claro. Entonces sí, no creo Ah. que tenga así como un efecto o un impacto notorio, pero pues sí, en lo que te digo, como en las reacciones del cuerpo y demás, pero no Mm. algo de gran impacto en Sí, el futuro desarrollo cognitivo de una persona, no creo tampoco, pero sí sería claro, interesante que le echaras claro. unos, Sí, sí, me parece una temática muy relevante también en este tema. Sí, es probable que, sí, como que no sea muy claro cómo se observa ese efecto ahí, ¿no? Bueno, bueno, gracias ahí por el estímulo, muy chévere ahí la dale, temática. Y bueno, exacto, ya terminamos, ¿no? Lo que vamos a hacer el próximo dale, mes es una obra que se llama La Flauta Mágica, Die Zauberflöte, ok, ¿no? Que ay, se qué chévere, trata sí, sobre los masones. Hay un tema ahí también de que Mozart perteneció a la masonería austriaca, ¿no? Y él hace muchos símbolos, él, digamos, hace muchas referencias a los masones acá en La Flauta Mágica, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo el otro mes. Entonces, para ok, que te conectes, para que le digas a todo el mundo, ¿no? Y bueno, gracias por asistir, por ok, las preguntas y bueno, estamos ahí en contacto, ¿ya? listo, Bueno, Marcelín, gracias a ti Dankeschön, por el espacio. gracias. Bueno, cuídate, Chao, estamos hablando. Chao, chao, chao. dale, chao.